El desván de San Pedro, con María Pagalday. La Iglesia tiene que modernizarse. A ver, estamos en el siglo XXI. Y es que si no cambia, no va a quedar nadie. Se tiene que amoldar a los tiempos actuales. ¿Cómo puede seguir negándose al divorcio, al matrimonio homosexual, la píldora del día después? A ver, estamos en el siglo XXI. Eso de que los curas no se puedan casar, hay que cambiarlo. O que las mujeres no puedan ser sacerdotes en pleno siglo XXI. Eso de tener que ir a misa, leer la Biblia, el lenguaje del Antiguo Testamento, por favor. Estamos en el siglo XXI. Hablar a los jóvenes de pureza, de conversión, de matrimonio hasta la muerte, del pecado original. A ver, ¿le seguís hablando de Adán y Eva? Por favor, que estamos en el siglo XXI. Sacrificio, purificación, reparación, pecado. Venga ya. Estamos en el siglo XXI. ¿Cuántas veces hemos escuchado este mantra? ¿Cuántas veces? Pues eso vienen de personas que están fuera de la Iglesia, pero muchas vienen de propios católicos. Y bueno, pues hoy vamos a tratar de dar luz dentro de este mantra. Y lo que más me interesa es que, en el fondo, descubrir qué hay detrás de este mantra, qué pensamiento es el que está detrás, el que lo guía. Al final es, oye, que cambien los demás, yo no. Porque vivo en el siglo XXI. En realidad este mantra es usado como argumento pues para justificar las creencias, los valores, las costumbres de cómo van cambiando en la sociedad, con la idea de fondo de que lo moderno es necesariamente mejor, es más avanzado. Pero en realidad se empieza pues justificando las cosas de la sociedad para terminar justificando el propio pecado. Es decir, yo ya pienso distinto y ahora necesito que la Iglesia cambie, porque yo no voy a cambiar. Esta es la idea que hay en el fondo, que cambien los demás, yo no voy a cambiar. Bueno, pues sobre esto va el tema de hoy. Vamos a ver históricamente cómo tuvo mucha fuerza esta idea del modernismo en los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pues ahí surgió una corriente teológica, filosófica, pues que en realidad trataba de reinterpretar la fe cristiana según esas ideas modernas de la época. O sea, es decir, que este argumento del siglo XX no es nada nuevo, no es tan moderno en realidad, tiene siglos de historia. Y entonces, bueno, pues se cuela ese subjetivismo, ¿vale? La base está en que es el subjetivismo religioso el que tiene importancia. No tanto una verdad revelada por Dios, sino la experiencia personal. Y es en esa experiencia personal donde, bueno, pues la religión va cambiando, cómo pues se tiene que ir amoldando, porque ahora ya no podemos pues hablar de las verdades doctrinales, de los dogmas, ¿no? Porque ya no puede haber una doctrina, porque cada uno tiene su propia experiencia. La enseñanza de la Iglesia pues tiene que ir avanzando, ¿no? Porque el mundo va cambiando y el ser humano va cambiando. Obviamente tiene que hablar al mundo, pero de lo de siempre, de las verdades reveladas, de la tradición, ¿no? Que ha recogido. En realidad, bueno, pues es el sentimiento interior, subjetivo, pues lo que alcanza el grado de verdad. Y es encima pues donde te hace sentir bien. De manera que tú no tienes que cambiar. Que cambie la Iglesia. Como os decía, esta corriente tuvo muchísima fuerza a finales del siglo XIX y del siglo XX. Y como hace Dios las cosas, bueno, pues fue precisamente en este tiempo en el cual suscitó el Espíritu Santo un gran santo. Un gran santo que, bueno, pues nos dejaría enseñanza para todos los cristianos. Me estoy refiriendo a San Pío X, Papa. Él venía de una familia muy humilde, el pequeño José. Y la verdad es que es de estas vidas que son impresionantes. Era un niño pobre, de una familia muy pobre, con un amor a Dios impresionante. De hecho, él quería recibir la Eucaristía antes de tiempo, porque le parecía que era muy tarde recibir la Eucaristía, se recibía más tarde. Y cuenta la anécdota de que un día llegó el obispo de visita a su pueblo y le preguntó: señor obispo, ¿por qué no se puede adelantar cuando recibimos la Eucaristía? Yo la quiero recibir antes. Y el obispo le dijo: cuando seas papa lo harás. Y así fue. Cuando fue papa, adelantó la Eucaristía y nosotros recibimos la Eucaristía antes que entonces, precisamente por este gran papa que tuvo tanto amor
a la Eucaristía. Bueno, pues también entre su legado, él fue papa entre el año 1903 y 1914. Bueno, pues uno de sus grandes legados fue esta batalla contra el modernismo. Él publicó una encíclica en la cual pues daba sus argumentos, ¿no?, contra el modernismo. Y él decía que uno de los problemas principales de esta corriente era que se daba dentro de la Iglesia, que estaba dentro y que le dolía muchísimo a este papa, ¿no?, que hubiera esas corrientes, esos teólogos, esos entendidos, ¿no?, que decían que la modernidad pues tenía que cambiar lo que la Iglesia había dicho siempre. Publicó esa encíclica en el año 1907. Se conoce como la Pacendi, ¿no? La Pacendi Dominici Gregis. Bueno, y para mí da una clave que lo podemos pues aplicar perfectamente hoy. En realidad el pensamiento es el mismo hace pues eso, un siglo que ahora. Él da dos claves, ¿no? Dice que realmente en este pensamiento modernista, subjetivista, que se ha colado dentro de la Iglesia, dice, amenaza con destruir desde dentro la propia Iglesia. Porque trata de debilitar, dice, dos cimientos fundamentales para la Iglesia. Por un lado, la confianza en la revelación y por otro lado, la autoridad de la Iglesia. Bueno, esto evidentemente es súper actual. Vamos a ver los dos puntos. Por un lado, la confianza en la revelación. Pues hoy en día muchas veces vemos cómo pues se dice que, bueno, que hay que buscar al Jesús histórico, que esa revelación, bueno, pues se ha sumado de muchas interpretaciones de los propios evangelistas que en realidad, bueno, pues querían como manipular un poco el mensaje, ¿no? Pero que en realidad no podemos decir que todo lo que se narra en los evangelios ocurriera realmente, fuera historia, y que todas las palabras que se dicen no fueran realmente así, sino bueno, que hay que buscar en realidad pues a un Jesús histórico, ¿no? Un Jesús que realmente fuera así. No podemos hay como que quitarle el maquillaje al Señor en el Evangelio. Esto pasa tantas veces. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la confianza en la revelación ya pues se debilita. No puedo confiar en que la revelación realmente haya existido, que Dios haya hecho hombre, se haya encarnado, haya hablado, nos haya hablado a todos nosotros, haya muerto por todos nosotros y haya resucitado. Hay incluso quien dice pues, que las apariciones del resucitado fueron experiencias subjetivas, ¿no? Experiencias de aquellas personas, pero que no podemos decir que se apareciera realmente. Estas cosas se dicen. Bueno, entonces pues ahí se va colando esa duda, esa falta de confianza en la revelación. El Dios que conocemos por la Sagrada Escritura, bueno, pues realmente hay que quitarle muchas capas. ¿Y con qué nos quedamos? Bueno, pues con lo que cada uno piensa que puede ser Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos quitando toda la Sagrada Escritura, vamos restando importancia también a la tradición de la Iglesia, porque esas verdades, ¿no?, que se han proclamado en estos 2000 años, hoy no dicen nada al hombre de hoy, porque vivimos en el siglo XXI y tenemos que modernizarnos. No podemos decir al mundo, no podemos seguir pensando en aquello que se ha dicho hace tantos siglos atrás. Tenemos que redescubrir, ¿no?, con los parámetros actuales qué podemos saber de Jesús, pero en ningún caso lo que hemos sabido hasta ahora podemos asumirlo hoy en día, porque los tiempos han cambiado. Entonces, bueno, pues en realidad no podemos llegar a conocer a Jesucristo realmente. No hay un Jesucristo fuera de mí, objetivo, que yo pueda acercarme, sino que está dentro de mí, ¿no? Entonces aquí viene pues toda la corriente de nueva era de buscar a ese Dios que tienes dentro de ti. Bueno, tantas cosas, ¿no? Dios se hace algo muy subjetivo, se hace un sentimiento, se hace un bienestar que me da paz. Y entonces no hay un Dios encarnado fuera de mí, al cual yo me acerco con humildad, sino que yo lo voy descubriendo dentro de mis límites. Entonces, ¿cuál es el peligro, ¿no?, de todo esto? Es que la escritura pasan a ser hojas muertas, ¿no? Y también la tradición, la historia, pues son hojas inútiles que podemos tirar. Y entonces la única referencia real soy yo. Ya lo vimos también un poco en el primer capítulo, ¿no? La única referencia soy yo. Y lo que pasa es que cuando eso ocurre, pues me quedo sin metas, me quedo sin rumbo. Si no hay nada fuera de mí que me guíe, que me dé luz en el camino hacia la verdad,
pues me quedo sin rumbos, me quedo sin meta, me quedo sin esperanza. Por eso estamos viendo el mundo como lo estamos viendo, porque no hay certezas que sostengan mi vida. Puede llegar un momento en el que todo se tambalee, y si fuera de mí no hay verdades, ¿sobre qué me apoyo? Porque en mí mismo ya no me puedo apoyar, ya de mí queda poco. Estoy tirado en el suelo. Y si fuera no hay nada, ¿verdad? Porque todo va cambiando con los tiempos, porque la verdad ya no es la de antes. ¿Qué queda? ¿Sobre qué me apoyo? Entonces este es uno de los grandes riesgos detrás de esto. La pérdida de la confianza en la revelación, dejar de creer que Jesucristo se ha encarnado, que ha hablado, que ha muerto y que ha resucitado. Y por la segunda parte que nos decía San Pío X es la pérdida de la autoridad de la Iglesia. Claro, a ver, esto es lógico. Si la Escritura ha sido una manipulación, si se han inventado cosas para hacernos ver que Jesús era más, ¿no?, de lo que era, y ha sido pues todo maquillado, bueno, pues claro, ¿cómo la Iglesia puede tener autoridad? Claro, lo narra el Evangelio. La autoridad de la Iglesia no es la que la Iglesia se ha dado a sí misma, sino la que Cristo le ha dado a la Iglesia. Pero si desconfío de los evangelios, si desconfío de la Escritura, si desconfío de la tradición, ¿qué autoridad le queda a la Iglesia? Ninguna, claro. El primer punto es necesario para llegar a este segundo punto. La Iglesia no tiene más verdad que enseñarnos que nadie, que nosotros en nuestras experiencias personales. La Iglesia, ¿quién es para decirme lo que tengo que creer? ¿Quién es para decirme cómo tengo que vivir? ¿Qué autoridad tiene la Iglesia? Pero claro, si miramos los evangelios con humildad, si miramos los evangelios con confianza, pues descubrimos que es Cristo quien ha formado la Iglesia. Es Cristo quien a esos 12 les dio la misión, les envió a bautizar, les envió a perdonar pecados, les envió a celebrar la Eucaristía, les envió a enseñar, a predicar, a fortalecer en la fe. Le dijo a Pedro que era la roca de la Iglesia. Por lo tanto, la autoridad de la Iglesia no es una organización humana que se han querido dar a sí mismos mucha importancia para fastidiarnos la vida a los demás, sino que tiene una base en esa revelación de la cual hoy dudamos. La autoridad de la Iglesia no es suya propia, es de Cristo. Es de Cristo, que es es Dios que se revela. Entonces, bueno, pues es que es necesario que existan estas fuentes externas de verdad y de autoridad. Es que yo las necesito, porque si no, vivimos, como decíamos, en el yo, encerrados. Y yo me quedo sin argumentos, me quedo sin base, me quedo sin sentido en mi vida yo sola. Como Dios es bueno y nos conoce, se ha revelado para decirnos, ¿no?, el sentido de nuestra vida. Y nos ha dado una madre, que es su madre la María, y nuestra madre la Iglesia, para ayudarnos a vivir buscando esa meta, conforme a esa revelación, conforme a una verdad que es más grande que yo misma. Y entonces, ¿a qué nos invita la Iglesia? A la conversión. Estamos en miércoles de ceniza, comienza la Cuaresma, y esta es la clave: vivir en conversión. En el fondo, detrás de este mantra del siglo XXI, lo que se quiere negar es esto: que cambie la Iglesia, yo no voy a cambiar. Bueno, pues la Iglesia lo que nos dice es, mira, el que tienes que cambiar eres tú. Pero no nos lo dice la Iglesia, nos lo dice el Señor. Vamos a ver hoy cómo es el propio Señor quien nos enseña a dar este cambio. Lo vemos en grandes figuras del Evangelio. Lo vemos en San Pedro. Hay uno de los pasajes más impresionantes, es cuando el Señor anuncia la cruz, anuncia que va a padecer, ¿no? Y San Pedro le trata de negar, que él no le puede pasar eso. No quiere la cruz, rechaza la cruz como el mundo lo hace hoy. Por eso la Iglesia tiene que cambiar, porque no nos gusta la cruz. Ya vale de hablar de cruz, ¿no? Esto le pasa a Pedro. Es que eso es nada nuevo. No es del siglo XXI, esto le pasaba a Pedro, ¿no? No quiero oír hablar de la cruz. No, eso no te puede pasar a ti, Señor. Y entonces, ¿qué le contesta Pedro? Igual, el Señor. ¿Qué le contesta Jesús a Pedro? Es una de las respuestas más impresionantes, ¿no? El Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Y aquí la clave, ¿eh? Porque tú piensas como los hombres
no como Dios. Tú estás pensando como el mundo. Estás pensando como lo van a hacer todos los hombres, que rechazan la cruz, que rechazan la conversión, que rechazan lo que yo vengo a hacer. ¿Qué le ocurre a Pedro? Que se convierte. Que cuando le niega, ¿no? Y ve pues, que su pensamiento mundano le lleva a negar al Señor, cuando sus propias seguridades pues, le hacen rechazarlo, pues Pedro llora. Pedro llora y se convierte. Lo mismo ocurre con San Pablo, el gran San Pablo, como nos narra Hechos de los Apóstoles, ¿no? San Pablo pues, es un judío que según él pues, tiene toda la verdad del mundo. Él obviamente sabe mucho, es un hombre muy letrado, es un hombre que ha estudiado en una gran escuela, es un hombre que sabe varios idiomas, que además tiene la ciudadanía romana. ¿No? Él sabe, el mundo le aplaude a Pablo. Es un hombre a ojos del mundo pues estupendo, ¿no? Entonces, ¿él qué hace? Perseguir a los cristianos, nada nuevo, ¿no? Él persigue a los cristianos hasta que se convierte. Hasta que el Señor le dice, ¿pero por qué me persigues? Y entonces él se da cuenta de que estaba en un error, que los que tienen que cambiar no son los cristianos, es él el que tiene que cambiar. Y de hecho vamos a ver qué significa la palabra conversión, ¿no? En griego la palabra conversión se dice metanoia. Meta, ¿no? Es como más allá, por eso la plataforma, ¿no? Se llama meta, es más allá, ¿vale? Y noia es pensamiento. O sea, en realidad la conversión lo que nos invita es a pensar como Dios, a cambiar nuestra forma de pensar mundana en pensar como Dios piensa, en abrirnos a la gracia para que nos ilumine, para que entendamos las cosas de una manera nueva, para que nos dé la gracia de entender mi vida, la realidad de mi vida con la luz de Dios. Porque yo no entiendo muchas cosas, porque no entiendo al Señor muchas veces, pero tampoco entiendo a mis padres, a mi marido, ¿no? A mis hijos, no entiendo tantas cosas y puedo vivir una vida amargada. Pero tampoco entiendo por qué tengo que esforzarme por vivir de otra manera, ¿no? Entonces, es todo un proceso. La conversión. Hay veces que, como San Pablo lo vemos, pues el Señor hay veces que da una gracia así como muy impactante, ¿no? Pero como lo vemos en Pedro, pues primero recibe esa reprensión del Señor, luego le niega, o sea, es un proceso el que vive Pedro. Bueno, pues hoy que comenzamos este tiempo de gracia, que es la Cuaresma, vamos a tratar de entender que esta conversión es un proceso. Y por eso lo vivimos todos los años. Por eso la conversión no es un día. La conversión es constante. Y por eso cada miércoles de ceniza, cada Cuaresma es tiempo de gracia. Cada Cuaresma es una oportunidad nueva para vivir ese proceso, para ponernos en camino, para pensar distinto, para convertirnos, también para la conversión del corazón, para amar a Dios con un amor nuevo. Es el tiempo de gracia, es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo en el que dejamos de decir, estamos en el siglo XXI. Es un tiempo en el que decimos, a ver, soy yo, Señor, el que quiere purificarse. Porque me doy cuenta que va calando en mí, ¿no? Que va todo este pensamiento de la sociedad actual me va calando, me va cambiando la forma de pensar. Y para cuando me doy cuenta, estoy diciendo que, por favor, la Iglesia, por favor, que cambie ya, que estamos en el siglo XXI. Y hay veces que es muy sutil, no me voy dando cuenta. Bueno, pues empezamos ahora, ¿no? Un tiempo de gracia, un tiempo de conversión, un tiempo en el cual estamos llamados a ponernos delante del Señor, a vivir como nos enseña la Iglesia, ¿no? Pues 3 virtudes fundamentales en la Cuaresma, buscando la conversión, buscando que este sea un tiempo en el cual yo todo lo que he ido alejándome del Señor lo vaya purificando para poder resucitar. Todo esto es una preparación para una gran fiesta, para la fiesta más importante, para la resurrección. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer, lo voy a hacer es con uno de los diálogos más impresionantes del Evangelio, probablemente, ¿no? Un diálogo impresionante del Señor con un hombre que en el mundo era pues muy respetado, con poder, reconocido. Un hombre, bueno, pues que a ojos del mundo él sabía mucho. Sin embargo, cuando habla con el Señor se da cuenta que no sabe tanto y tiene que cambiar su pensamiento, metanoia, tiene que convertirse.
Bueno, os invito estos días también a acercarnos a este Evangelio. Es ya sabéis, probablemente algunos estáis pensando, ya sé, es el diálogo del Señor con Nicodemo. Está en Juan 3, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nicodemo es un hombre que es maestro, ¿no? Es un hombre fuerte dentro de los fariseos. Luego vamos a saber que estuvo en el Sanedrín, o sea, que era un hombre importante, ¿no? Y este hombre se acerca al Señor. Se acerca de noche. Se acerca porque, a ver, él tiene una fama que mantener. Estamos en el siglo XXI, él está en el siglo I, pero yo tengo una fama que mantener. ¿Cómo me voy a acercar yo a esto? ¿Cómo voy a entablar diálogo, ¿no?, con algo que piensa distinto de mí? Esto cuando lo vemos hoy, ¿no?, que estamos hablando todo el rato de la sociedad, de la polarización, de tal, pues vemos que hay personas que van más allá, que se preguntan, que dicen, oye, a ver, este maestro que está aquí enseñando, que hace cosas increíbles, que lo que cuentan de él es tan impresionante. Esto lo podemos decir hoy en día. Este Jesús, del cual se lleva hablando 2000 años, que lo que cuentan es tan impresionante, que he visto vidas cambiadas, ¿por qué no me acerco a él y hablo con él? Y Nicodemo lo hace de noche, pues lo hace a escondidas, todavía no se ha convertido, todavía tiene que aparentar al mundo, ¿no? Nosotros pues vemos muchas veces que hay personas que se acercan, pues no sé, a un retiro de Maús, ¿no? Y que no han dicho en casa, porque vienen de noche, porque todavía no se han convertido y no quieren, pues de cara al mundo, decir que se están preguntando por ese Jesús, que han oído cosas impresionantes. Bueno, vale, pues la cosa es acercarse. Nicodemo lo hace, va donde el Señor, ¿no? Y le hace un saludo muy respetuoso, ¿no? Rabí, que es como maestro, ¿no? Ya le reconoce al Señor también, diciendo pues que reconoce que es una persona sabia, ¿no? Le dice que sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie puede presentar esas pruebas maravillosas que tú muestras si no está Dios con él. Buah, vaya saludo, ¿eh? Vaya saludo, todavía no se ha convertido, pero bueno, es diplomático, el mundo sabe. Hay veces que esto también, ¿cuántos cristianos podemos vivir así, ¿no? Reconociendo pues que el Señor ha hecho cosas maravillosas, que el Señor es un gran maestro. Podemos vivir así, pero de noche, con distancia. ¿Eres cristiano? Sí, por supuesto, pero la Iglesia tiene que modernizarse. Estamos en el siglo XXI. Podemos acercarnos al Señor, estar todavía de noche, ¿no? Con distancias con el Señor. Es verdad que me fascina la figura de Jesús de Nazaret. ¿A quién no? Es la figura más importante de la historia. Contamos los días, ¿no? Desde su vida. Pero de noche, con distancia. Bueno, pues así se acerca este hombre al Señor. Mira, vamos a acercarnos al Señor como podamos. Bien estará. El Señor no nos va a rechazar. Este hombre llega de noche y el Señor obviamente no lo va a rechazar, ¿no? Y entonces el Señor toma la palabra y fijaros que Nicodemo tampoco le ha hecho preguntas, se ha acercado con respeto, ¿no? Pero se ha acercado, ha dado ese paso de ir a donde el Señor. Y entonces el Señor toma la palabra y le dice, de verdad te aseguro, si uno no es engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si uno no se convierte, no puede ver el reino de Dios. Como tú ves el mundo, como yo veo el mundo muchas veces, es sin ver el reino de Dios en el mundo. Yo miro al mundo y digo, pero aquí, ¿dónde está el reino de Dios? No lo sabemos ver, porque necesitamos ser engendrados de nuevo, necesitamos convertirnos y ver las cosas no desde mi perspectiva, que a veces es muy oscura y muy terrible, sino desde la perspectiva del Señor. Si uno no es engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y entonces, pues Nicodemo le hace una pregunta que es pues bastante obvia, es decir, ¿cómo engendrado de nuevo? ¿Cómo puede un hombre ser engendrado si es viejo? ¿Es que puede entrar en el seno de su madre por segunda vez y nacer? Él se está moviendo todavía en el plano de lo material, de la carne, ¿no? Y obviamente, pues claro, en ese plano no tiene mucho sentido que se lo digan a un señor mayor, como podía ser Nicodemo, sabio, con toda una vida, ¿no?, que el mundo alaba. ¿Cómo voy a empezar de nuevo? ¿Cómo voy a ser engendrado de nuevo? ¿Cómo puede ser? Es imposible para mí, yo ya soy viejo. Mira, con las cosas que yo he hecho en la vida, ¿cómo voy a poder nacer de nuevo? Yo ya llego tarde. Yo ya he educado a mis hijos de una manera, o estoy educándolas de una manera, he decidido por un colegio, he decidido por una forma de vida, he decidido por un trabajo. Y ahora ya, ¿cómo voy a cambiar nada? ¿Cómo voy a decir a mis amigos que ahora me he acercado al Señor? ¿Cómo voy a...? Tantas cosas, ¿no?, que podemos decir, a ver, es imposible para mí
ahora mismo, ¿no? Engendrarse de nuevo. ¿Cómo se hace esto? Le dice el Señor, de verdad te aseguro, si uno no es engendrado de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, mientras que lo nacido del espíritu es espíritu. A ver, obviamente no es volver a nacer de la carne, no es de eso de lo que nos está hablando el Señor. El Señor nos está hablando de nacer del espíritu, y le dice claramente el agua y el espíritu. El agua obviamente pues nos habla del bautismo. El bautismo es una nueva vida en la gracia de Dios. El Señor, por la gracia del bautismo, ¿no? Nos introduce en la vida de gracia, nos introduce en una vida nueva, nos hace nacer de nuevo. ¿Qué pasa? Que por el pecado nos alejamos de la vida de gracia. Necesitamos volver a nacer a la vida de gracia. Y aquí está el Espíritu para ayudarnos. Y esto es especialmente lo que tenemos que querer vivir en Cuaresma. Yo sé que yo por mis pecados me he alejado del Señor, que hay tantas cositas en mi vida que tengo que cambiar, que tengo que poner a la luz de Dios, que necesito ser engendrado de nuevo, que necesito de ese agua. Y entonces, pues se nos invita en la Cuaresma a pelear el pecado, a darnos cuenta también del pecado, ¿no? Hay varias maneras. La Iglesia nos invita especialmente a vivir tres maneras. En esta Cuaresma, 3 virtudes, 3 maneras de vivir estos 40 días, ¿no? Yo creo que es, pues no sé, lo que corresponde es plantarnos hoy, miércoles de ceniza, y decir, Señor, voy a por todas. O sea, voy a vivir estos 40 días en intensidad. Quiero de verdad ser engendrado de nuevo. Necesito ser engendrado de nuevo. ¿Por qué? Porque quiero ver el reino de Dios. Quiero entrar en el reino de Dios. Quiero que mi vida sea una vida llena de ese amor de Dios. Bueno, entonces, ¿qué nos plantea la Iglesia para vivir en este tiempo de Cuaresma? Bueno, pues son tres pues no sé, acciones, 3 formas de... 3 cosas concretas, porque hay veces que igual decimos, bueno, ¿cómo se hace todo esto? ¿No? Bueno, pues la Iglesia, que es madre, nos dice, mira, haz esto. Este es el camino, ¿vale? Y nos propone la oración, el ayuno y la limosna. ¿Y por qué estas 3 cosas? A ver, tenemos que entender la naturaleza del pecado, ¿vale? El pecado nos hace daño. El pecado no está mal porque, no sé, porque la Iglesia diga que está mal. Lo primero del pecado es que ofende a Dios. Que no estamos siendo lo que Dios quiere que seamos. Y eso pues le da pena. Pero eso es como cuando una madre ve que su hijo pues se está alejando de lo que sería la plenitud de su vida. El otro día estuve con una madre que tiene una hija de 16 años que no sabe qué hacer, que ha repetido curso, que va a dejar el cole, que no le habla, no sabe cómo sentarse con su hija y hablar. O sea, tantas cosas, ¿no? Y ella, ¿qué hace? Sufrir de una manera terrible porque ve que su hija no es feliz. Porque ve que su hija no está viviendo la vida que tendría que vivir para ser feliz. Y como madre le duele en las entrañas. Eso es el pecado con Dios. Que nos mira y dice, pero, hijo mío, ¿a dónde vas? Si tú supieras, ¿no?, lo que yo quiero para ti, la plenitud que te ofrezco. Entonces, lo primero del pecado es que le ofendemos a Dios. Y lo que nos tiene que doler es ofender a Dios. Entonces, por eso, aquí está lo primero, la oración. Volver a ponernos en estos 40 días de una manera alegre y decidida de cara a Dios. Hablar con Él, pedirle consejo, plantearle mis dudas, plantearle mis pecados, donde, Señor, házmelo ver, que hay cosas que igual no veo, que no estoy viendo. Házmelo ver, oración, vivir en intimidad con Dios estos días. Segundo, el ayuno. Y es que una de las consecuencias del pecado... El pecado primero ofende a Dios, pero luego tiene consecuencias, ¿no? Esto lo vemos en el pecado original. Tiene unas consecuencias prácticas en nuestra vida que tenemos que conocer para saber combatir. Y tiene 3 consecuencias. La primera la acabamos de ver. Nos aleja de Dios. Nos desordena frente a Dios. La segunda es este ayuno. Nos desordena en nuestro interior. Nos hace desear cosas que en realidad no tenemos que desear. Nos hace necesitar cosas que no necesitamos, nuestros afectos, tantas cosas, ¿no? Se desordenan porque nos volvemos egoístas, porque nos volvemos con un amor pues más petrificado, nos volvemos pues más caprichosos. Como nos hemos puesto a nosotros en el centro, pues se nos desordena lo que en realidad no necesitamos. Ayuno, es decir,
no me hace falta, no lo necesito para vivir. Puedo ayunar de ello, me lo puedo quitar y me ordeno. ¿Vale? Y tercera dimensión, la limosna. Y es que el pecado también me desordena con el prójimo. Ya no le quiero igual, no le miro con los mismos ojos, puede ser hasta enemigo. Pasan tantas cosas cuando peco con el prójimo. Le echo daño y no quiero pedirle perdón porque en realidad me quiero más a mí que a él. No quiero ayudarle, me da igual lo que le pase. Otra vez me decía una persona, María, a mí ya todo me da igual. Claro, es que pues has dejado que el corazón, ¿no?, se enfríe tanto, has llegado tan lejos que ya no puedes amar al prójimo, no le puedes ver al Señor en tu prójimo. Bueno, entonces se nos ofrece esta limosna, esta ayuda a los necesitados, y también además nos desprende de la riqueza, porque a veces nuestra seguridad es el tener cosas, en vez de ser nuestra seguridad Dios. Pero si tengo, estoy tranquilo. Y esto, el santo de hoy, San Pío X, es impresionante cómo vivía estas tres cosas, no en Cuaresma, las vivía siempre. Hay anécdotas de San Pío X impresionante, ¿no? Una, quizá con la limosna tiene tantas anécdotas impresionantes, pero una fue que siendo él ya arzobispo de Venecia, ¿no? Patriarca de Venecia, pues le vino un pobre hombre, ¿no? Y no tenía nada que darle. ¿Y qué le dio? El anillo episcopal. Hasta se desprendía de todo. Le atendía a una de sus hermanas en casa y contaba que una vez estaba ella cocinando, haciendo un pollo, se fue a hacer otras labores de la casa y para cuando volvió la hora de la comida no quedaba pollo. Había cogido el pollo, el futuro San Pío X había cogido el pollo y se lo había dado a una persona que había venido a visitarle. Era lo que tenía para darle. Tenía hambre, le dio su pollo, ¿no? El ayuno también. Y la oración, pues como os he contado antes con la Eucaristía, ¿no? Vivía de la oración. O sea, era un hombre que estaba en oración todo el tiempo. Bueno, pues los santos así han vivido esta conversión constante que en este tiempo de Cuaresma se nos invita a hacer, ¿no? Para que con Nicodemo pues sepamos que lo más importante que nos puede pasar es ser engendrados de nuevo. Recibir la gracia también en la confesión, ¿no? Por los pecados. Recibir el espíritu de perdón en la confesión, porque hemos perdido la vida de gracia. Necesitamos ser engendrados de nuevo en la confesión. Especialmente en tiempo de Cuaresma. ¿Por qué? Porque va a llegar el día de la Vigilia Pascual, la gran fiesta que vamos a celebrar. ¿Y qué vamos a hacer en la Vigilia Pascual? Vamos a celebrar la resurrección de Cristo, pero vamos a renovar el bautismo. Vamos a recibir esta agua de nuevo. Cada Vigilia Pascual renovamos nuestro bautismo. Queremos ser engendrados de nuevo en la resurrección de Cristo. Y entonces tengo ahora la oportunidad maravillosa durante 40 días para no decir lo que la Iglesia tiene que cambiar, sino para cambiar yo. Y poder nacer de nuevo a la vida de gracia. Y así resucitar con Cristo en esa Vigilia Pascual que vamos a celebrar. Así que os deseo a todos una santa Cuaresma.